Muy buenas tardes. Ya damos comienzo a esta penúltima clase de este año académico 2025, clase número 38, curso de Romanos, martes 2 de diciembre. ¡Wow! El último mes del año. Y hoy día vamos a terminar, espero en el Señor, ver de los versículos hasta el versículo 30. Esperemos que así el tiempo y el deseo que tenemos de terminar se pueda cumplir. Caso contrario, creo que el Señor nos va a llevar hasta donde Él quiere. La sección de Romanos 8:28 que comenzamos la semana pasada y los siguientes abren una de esas cadenas lógicas que hacen que Pablo parezca menos un apóstol y más un filósofo prácticamente que nunca tomó descanso. Por lo tanto, aquí vemos que se despliega la cadena inquebrantable desde la predestinación hasta la glorificación. Eso es lo que más o menos trata estos tres versículos. Y como se ha hecho una muy buena costumbre de hacer un resumen de la clase pasada, de la clase 37, y donde vimos el inicio del capítulo 8, perdón, del versículo 28. Entonces yo siempre trato de que la clase anterior la pueda dividir en cuatro dimensiones, trato de dividirla en cuatro dimensiones para que sea más entendible este repaso que hacemos. Primero, la certeza absoluta que es del sabemos. La certeza absoluta del sabemos ahí en Romanos 8:28. Lo que hace Pablo con su pluma, escribe el verbo griego oída, ya que está en tiempo perfecto. ¿Y qué indica este tiempo perfecto de Romanos 8:28? Indica un conocimiento establecido, permanente y compartido por todos los creyentes. Usted y yo tenemos el mismo conocimiento que Dios estableció en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro intelecto. Y no es una opinión ni un deseo, es una convicción teológica que nace de la revelación divina, del testimonio del Espíritu Santo y de la experiencia espiritual confirmada. Pablo en este primer versículo, ¿cierto? Incluye a toda la iglesia en este sabemos, mostrando que esta verdad pertenece al patrimonio doctrinal cristiano. Y esta certeza clara que Pablo nos demuestra no se construye desde la observación humana, la cual con frecuencia parece contradecir la afirmación paulina, sino desde una perspectiva teológica anclada en la revelación y en la obra del Espíritu Santo. Y decíamos que el tiempo perfecto subraya que este conocimiento no progresa ni fluctúa según las circunstancias del creyente, porque este conocimiento está completo, fijado y es operante permanentemente. Luego nosotros vimos, como segunda idea, la semana pasada vimos que la identidad del creyente, los que aman a Dios y los llamados según el propósito. Son dos frases que el texto del versículo 28 establece. El amor de Dios aparece, en participio presente. ¿Qué significa que esté en participio presente, hermano Alejandro? Porque describe un amor continuo, producido por el Espíritu Santo en los regenerados, en los justificados y en los adoptados. Además, habla de los llamados. ¿Y quiénes son los llamados? Son aquellos que han recibido el llamamiento eficaz del Espíritu Santo, que resulta infaliblemente en fe, justificación y también resulta en vida nueva. 1 Corintios 5:17 dice que aquí son hechas todas las cosas nuevas. El texto de Romanos 8:28 distingue claramente entre quienes aman a Dios y quienes permanecen en enemistad con Él. Y este doble retrato del creyente subraya que la vida cristiana no comienza en la decisión humana, lo decíamos claramente, sino en el propósito eterno de Dios. El amor de los creyentes
o mejor dicho, el amor que los creyentes ejercen hacia Dios no es natural ni espontáneo, porque vimos capítulo tras capítulo, de que es Dios quien regenera a este hombre, le da el arrepentimiento y este hombre, ¿cierto? Nace de nuevo y ahí Dios le entrega este don de fe. Y ahí este hombre puede ahora amar de manera libre a Dios. ¿Por qué? Porque el amor de los creyentes, entonces, de los hijos de Dios, eh, que ejercen hacia Dios, no es natural, de ninguna manera lo hemos evidenciado de manera clara, ni tampoco es espontáneo, sino que es fruto directo de la acción regeneradora del Espíritu Santo, quien implanta un corazón nuevo, como dice Jeremías 31, capaz de responder a Dios con afecto verdadero, con afecto sincero. Ser llamado según su propósito, según el versículo 28, implica que la fe no es un acto autónomo, sino que es la respuesta inevitable al llamamiento eficaz que transforma la voluntad, ilumina la mente del creyente y dirige al pecador hacia Cristo. Luego, en la tercera parte, el alcance total de todas las cosas. Wow. Pablo declara sin restricciones que absolutamente todas las cosas, todas las realidades de la vida, las realidades de las cosas buenas y malas, cooperan bajo la providencia de Dios y el propósito es para el bien de los creyentes. Esto incluye, decíamos la semana pasada, incluye sufrimientos presentes, debilidades, aflicciones, injusticia, errores personales y aún el mal cometido por otros. Sin decir que el mal sea bueno ni que Dios sea el autor, porque Dios nunca aparece en las Escrituras como el autor del mal. El apóstol San Pablo afirma que Dios lo somete soberanamente a sus propósitos redentores, como se ve en Génesis 50:20, que fue uno de los pasajes que estuve predicando el domingo en mi iglesia local. Y también se da, ¿cierto?, en la cruz de Cristo, cuando el autor de Hechos dice que por el sabio consejo, dice, por el determinado consejo de Dios, entregó a su Hijo. ¿Podría haber algo malo ahí? Desde nuestra mirada sí, pero había un propósito redentor, tal como lo hay en José, ahí en Génesis 50. La afirmación entonces paulina implica una visión profundamente teocéntrica de la histórica, personal y universal del creyente. Nada queda fuera del control divino, nada, absolutamente nada. Ni siquiera aquello que, desde la perspectiva humana suya y mía, parece absurdo, destructivo o injusto. Porque la providencia de Dios no convierte lo malo en bueno, pero sí impide que el mal tenga la última palabra en la vida de los creyentes. El Señor gobierna incluso las decisiones libres de los seres humanos, los gobierna también los ataques del enemigo y las consecuencias dolorosas de un mundo caído. Reorientando, ¿cierto? Todo esto, cada circunstancia, queridos hermanos, hacia un propósito final, que es bueno en esencia, aunque difícil de discernir en el momento. Por eso Pablo dice, todas las cosas ayudan a bien. ¿Ve? A bien, a bien respecto del propósito que Dios tiene con esa circunstancia, con esa decisión dolorosa que usted puede tomar, con las consecuencias dolorosas de la caída y eh, todo lo que el creyente vive, ¿ya? Y esto también nos lleva entonces al cuarto punto. La base eterna del conocimiento previo de Dios como primer eslabón de la cadena inquebrantable, que Dios conoce. El verbo conoció de antemano de este versículo 28, ¿cierto? No se refiere a mera previsión intelectual. No es un conocimiento intelectual,
sino un conocimiento relacional, de relación, decíamos en la clase pasada, de una relación, y es un amor, es un conocimiento electivo. ¿Qué significa que sea electivo? Que Dios puso su amor, su pacto sobre su pueblo desde la eternidad. Y este acto soberano fundamenta todos los demás eslabones del versículo 29 y 30. La predestinación, el llamamiento eficaz, la justificación y la glorificación, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Por eso la promesa de Romanos 8:28 es absolutamente segura. Descansa en la obra eterna y completa de Dios, en ningún caso en la fluctuante experiencia suya y mía como creyente. Bien, entonces continuamos con el mismo objetivo de aprendizaje de la semana pasada, que es analizar el versículo 28 al 30, y usted va a ser capaz de explicar teológicamente la relación secuencial inquebrantable de los cinco activos de los actos divinos de salvación: el conocimiento, que ya lo vimos, conocimiento previo de Dios, la predestinación, el llamamiento, la justificación y la glorificación. También usted va a ser capaz de comprender cómo la soberanía de Dios garantiza que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y aplicar esta verdad, es decir, comprender esto, aplicar esta verdad para desarrollar una confianza profunda en la seguridad de la salvación, enfrentando las circunstancias adversas con la certeza de que Dios está cumpliendo su propósito eterno en su vida. Romanos 8:28 decíamos que establece que Dios obra providencialmente en todas las circunstancias de la vida, tanto favorables como adversas. ¿Cuál es la finalidad? Producir un bien definitivo en aquellos que le aman y han sido llamados conforme a su propósito divino, dice el mismo pasaje. Y esta promesa no significa que todas las cosas sean buenas en sí mismas, sino que Dios en su soberanía y en su providencia las integra dentro de un plan redentor que culmina en el bien supremo de los creyentes. Ahora, ¿cómo llegamos a Romanos 8:28? Que es bueno que nos recordemos un poquitito. Pablo viene desarrollando, en las clases pasadas lo vimos, de los versículos 18 al 27, viene desarrollando el tema del sufrimiento presente y la gloria venidera. De los versículos 18 al 25, acordémonos, lo que hace Pablo es contrastar los padecimientos actuales, es decir, lo que usted vive hoy día, con la gloria futura que será revelada. Toda la creación gime esperando la redención final, y los creyentes, aunque tienen las primicias del Espíritu, también gimen internamente aguardando la adopción plena y la redención del cuerpo. Pero también en el versículo 26 y 27 de este capítulo 28, que fue la penúltima clase que nosotros vimos antes de Romanos 8:28, nos habla que o presenta al Espíritu Santo como nuestro intercesor divino. Decíamos que en medio de nuestra debilidad y de en medio de nuestras limitaciones, obviamente, para orar adecuadamente, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo lo que hace, gime por nosotros y se alinea con la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando llegamos al 28, funciona entonces como un puente hacia la explicación de la seguridad eterna del creyente. Porque Pablo, del 29 al 30 que vamos a ver hoy día, despliega, ¿cierto?, esta cadena de oro de la salvación, habla del conocimiento previo, de la predestinación, del llamamiento, de la justificación y de la glorificación, mostrando que el propósito mencionado en el versículo 28 está fundamentado, está amparado en cierta manera en los actos soberanos de Dios que garantizan la seguridad completa del creyente. Bien, nosotros vimos la semana pasada las promesas comprensivas, es decir, que todas las cosas ayudan bien. Eso fue lo que vimos nosotros. Entonces ahora nos corresponde ver los recipientes de la promesa, es decir, quiénes son los receptores de esta promesa, que a todas las cosas le ayuden a bien. También vamos a ver el primer eslabón, que es el conocimiento previo de Dios,
y vamos a ver el segundo eslabón, que es la predestinación divina, y vamos a ver el cuarto eslabón de esta cadena. Ahí está, mire, ahí está. El cuarto eslabón es la justificación legal y el quinto eslabón es la glorificación futura y presente, como dice Romanos 8:28, y a los que justificó, también glorificó. ¿Ya? Vamos a ver un poquito de esto. Permítanme una pequeña introducción. Esto se denomina la cadena inquebrantable de la salvación. El apóstol Pablo, en esta segunda parte, ya empieza ya con esta cadena. Pablo en Romanos 8:29 al 30 presenta una de las declaraciones más, diría yo, queridos hermanos, más profundas, pero también consoladoras de todas las escrituras sobre la seguridad del creyente. Pablo, después de explorar el sufrimiento presente, la esperanza futura y la intercesión del Espíritu Santo, ahí en Romanos 8:27, el apóstol San Pablo revela el fundamento inquebrantable entonces de nuestra confianza, la soberanía absoluta de Dios en la salvación. Y este pasaje del 29 al 30 no es simplemente una lista de doctrinas teológicas abstractas, muertas o simplemente literarias, sino que es una garantía pastoral diseñada para, diría yo que para fortalecer la fe de aquellos que enfrentan tribulaciones. Pablo responde a la pregunta implícita que está aquí en estos pasajes. ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios realmente está obrando todas las cosas para mi bien? Es una pregunta legítima que cualquiera de nosotros se puede hacer frente a la muerte de un ser querido, frente al accidente que usted vivió en el tránsito, frente a la enfermedad complicada de un ser amado, frente quizás al adulterio de su esposo o de su esposa, pero que no. Pero frente a todos estos eventos y muchos más que vivimos como creyentes, es perfectamente plausible que nos preguntemos, ¿cómo puedo estar seguro de que Dios realmente está obrando todas las cosas para mi bien, como dice el versículo 28, que es una promesa? Y la respuesta se encuentra en estos 6 eslabones divinos, que forman una cadena, según los teólogos, irrompible, que es las promesas comprensivas, la identidad del creyente, por algo habla de la identidad del creyente, habla del conocimiento previo, ¿cierto? Habla de la predestinación divina, habla de la justificación legal y también habla de la glorificación futura del creyente. Es decir, en la glorificación vamos siendo perfeccionados en gloria en gloria. En el fondo es la certeza tan absoluta que se expresa en tiempo pasado. Es decir, hoy día Dios nos dice, tú estás glorificado, pero esa glorificación se va a consumar cuando Cristo venga. No significa que tú no vas a ser glorificado o que esa glorificación puede ser interrumpida por tu pecado, porque esta es una promesa, una cadena inquebrantable, queridos hermanos. Cada eslabón de esta cadena está conectado al anterior y al siguiente, demostrando que ninguno de los elegidos se perderá. Lo que Dios inició en la eternidad pasada, ¿cierto? Conocimiento previo, que es la primera parte que nosotros vimos, todas las cosas ayudan bien, de este conocimiento previo, lo garantiza en el presente, justificación, y lo consumará en la eternidad futura, la glorificación. Esta es la base teológica, queridos alumnos, estudiantes, siervos y hermanos, si están escuchando. Esta es la base teológica que sustenta la promesa del versículo 28. Dios puede hacer que todas las cosas ayuden a bien porque Él controla soberanamente y providencialmente cada etapa del proceso de salvación. Vamos. Vamos con el primero. Los recipientes de la promesa, la identidad del creyente. Romanos 8:28b, la parte B dice, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Traducción literal, a los según propósito llamados siendo. Dos tipos de llamamiento.
La Biblia nos muestra dos tipos de llamamiento. Un llamamiento general, que es un llamamiento externo, ya para que se pueda cumplir el propósito de los que son llamados, ¿ya? Hay dos tipos de llamamiento. La Biblia no es que expresamente lo dice, pero es implícita, está implícito en todo el mensaje de las Escrituras de que hay dos llamamientos. Primero es el llamamiento general y lo podemos definir como la proclamación universal del Evangelio a todas las personas sin distinción, ¿ya? Recordemos que la creación misma, nos decía Romanos al principio, Romanos 1 y versículo 32, si mal no recuerdo, habla, ¿cierto?, de que la creación habla de Cristo, de este Dios maravilloso. Entonces, ahí vemos un llamamiento externo. También vemos el llamamiento externo cuando nuestros hermanos predican en la calle o cuando usted le habla a alguien de su vecindario de Cristo, le habla del pecado, del arrepentimiento, cuando usted le habla a un vecino, cuando usted le habla a un hermano, cuando usted le habla a su esposo que tal vez no es convertido, cuando usted le habla a un compañero de trabajo, cuando usted le habla, en caso mío, a un alumno, ¿cierto?, de la verdad de Cristo, para él, quien está recibiendo el mensaje, es un llamamiento general. ¿Ya? Ahora, a este llamamiento general, obviamente que una buena parte de los que escuchan este mensaje lo resisten. No quieren saber nada. Pero también tenemos un llamamiento eficaz, que es un llamamiento interno. ¿Cómo lo podemos definir? Como la obra soberana e irresistible del Espíritu Santo que efectivamente regenera el corazón del hombre, produce fe y resulta infaliblemente en salvación. ¿Quiénes son los llamados entonces? Los llamados en Romanos 8:28 son llamados aquí, son llamados, Mm. son aquellos a quienes Dios soberana y eficazmente llama según su propósito eterno, produciendo en ellos regeneración, produce fe, justificación y finalmente glorificación. Los llamados entonces son los elegidos desde la eternidad. ¿Qué nos dice el libro de Efesios capítulo 1, verso 4? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Son los predestinados para conformidad a Cristo, Romanos 8:29, que es el texto que estamos estudiando. A los que antes conoció también los predestinó. ¿Quiénes son los llamados? También son los regenerados por el Espíritu. Juan capítulo 3, ahí al principio del capítulo Juan, del capítulo 3 de Juan, es necesario nacer de nuevo, lo dice Jesús a Nicodemo. Tito capítulo 3 habla de que Dios Mm. nos salvó por el lavamiento de la regeneración. También los justificados por fe, Romanos 8:30, que ya vamos a llegar ahí, a los que llamó, a estos también justificó, Romanos 5:1, ¿se acuerdan? Clases pasadas, justificados pues por la fe para con Dios. A los que aman a Dios, Romanos 8:28, ya lo vimos, a los que aman a Dios. Y los que perseveran hasta el fin, Romanos 8:30, y a los que justificó, a estos también glorificó, y ese pasaje favorito que yo tengo, hermanos amados, ya le dije a mi esposa, si algún día parto a la presencia del Señor, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ok? En definitiva, ¿cierto? Como una síntesis de este primer punto, ¿cierto? Que los llamados en Romanos 8:28, parte B, la parte B, ¿cierto? Son aquellos a quienes Dios soberana y eficazmente llama según su propósito eterno, como dice acá abajo, ¿ya? Produciendo en ellos regeneración, fe, justificación y finalmente glorificación. ¿Ok? Entonces vimos el segundo eslabón y la identidad del creyente. Luego, en esta identidad del creyente, sigue diciendo Pablo, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Traducción literal, decíamos, a los según propósito llamados siendo. Entonces, yo quise ahondar un poquitito más y me, me hice una pregunta para compartir con ustedes. ¿Existe un grupo que Dios nos llama?
Y la respuesta bíblica es sí. La respuesta bíblica es sí, hermanos. La Escritura enseña claramente que el llamamiento eficaz de Dios es particular, no es universal. ¿Por qué, hermano Alejandro? El llamamiento general es universal. Eso está claro. Dios llama a todos al arrepentimiento, ¿cierto? Pero Dios llama de manera particular por el puro afecto de su voluntad y como dice Romanos 9, porque a Él le plació, ¿cierto?, llamar a algunos y a otros les ofrece igual esta oferta de salvación, pero sabemos por las escrituras, sobre todo por el libro romano, que muchos no van a abrazar la fe cristiana. Muchos no van a seguir teniendo libertad moral, pero no libertad espiritual. A diferencia del creyente que Dios lo llama de manera eficaz Mm. y de manera particular y no universal. ¿Cuál es la evidencia bíblica? Mateo 11:25, versículo 25 al 26, habla de la soberanía reveladora. Porque dice, espérate, Apaguen el dice micrófono, por que, favor, hermanos amados. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, es decir, a Dios le agradó ocultar esta revelación del llamamiento eficaz a los sabios y a los entendidos y las revela a los niños, es decir, a los que en el fondo son sensibles a la voz de Dios. ¿Ok? Luego tenemos Mateo 22:14. Son los llamados versus los escogidos. Porque muchos son los llamados. Este es el llamamiento general. Muchos son los llamados porque Dios llama a todos. Pero pocos son los escogidos. Sí, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Entonces, no todos los que reciben el llamamiento general son efectivamente escogidos o llamados eficazmente. Hay una distinción clara que el autor de Mateo, aquí son palabras de Jesús, hay una distinción entre la invitación externa que Dios hace y la elección interna, es ese llamamiento al corazón del hombre, ¿ok? Luego tenemos Juan 6:37, versículo 44 de Juan 6 y versículo 65 de Juan 6. Aquí nos habla de la soberanía del Padre en atraer. Permítame un poquitito más. El versículo 37 de Juan 6 dice, todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús dice, el Padre da, del griego didosin, son personas específicas a Cristo. Todos los dados vienen a Cristo. Es una universalidad del propósito divino. Implica, por lo tanto, queridos hermanos, que hay quienes no son dados al Hijo. Esto es quizás para alguien que es liberal, para alguien que quizás abraza la fe arminiana, es como, no, por hermano, no, no. Dios llama a todos, hasta ahí coincidimos, que Dios llama a todos, pero todo lo que el Padre me da, si Dios le da todo el universo, todo el 100% de los individuos del mundo, todos van a ir a Cristo. Y si todos van a ir a Cristo, el mismo Cristo dice, y al que a mí viene, es decir, todo el 100% de los individuos, no les echo fuera. Pero sabemos, queridos hermanos, que no todos van a Cristo, porque solamente hay un grupo que reciben este llamamiento particular. Dios es elitista, llámelo como quiere, pero las escrituras hablan de una elección soberana. Podríamos hablar de la elección, pero no es la clase de la elección. Luego está el versículo 44 del capítulo 6 de Juan,
cuando el mismo Cristo, con la misma idea que viene hablando en el 37, dice, por lo tanto, ninguno puede venir a mí. La misma idea. Si el Padre que me envió no le trajere. Ahí el autor, el apóstol Juan, habla o escribe el verbo griego el cuo, ¿ya? Que, y también habla del griego oudeis, ¿cierto? Me gustaría haberlo puesto acá, que dice ninguno puede. Cuando Jesús dice ninguno puede venir a mí, si alguno tiene su Biblia ahí puede ir subrayarlo, ninguno puede venir a mí, ese ninguno puede, del griego oudei, es una imposibilidad absoluta, es un negativo universal. Nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre se lo envíe y lo atraiga a Cristo. Por lo tanto, requiere que el Padre entonces, usando el griego, lo arrastra en el fondo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra o no lo trajere, dice otra versión. Y ahí el griego es el cuo. Por lo tanto, no todos son atraídos, solo aquellos que el Padre trae. Y luego el versículo 65 de este capítulo 6. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Vuelve a repetirse, ¿cierto?, esta frase, que es la secuencia del 37, del 44, y después Jesús salta al 65 del capítulo 6 y dice, por eso os he dicho, ¿ve? Repite esta idea, que ninguno puede venir a mí. Es decir, hay un negativo universal, es una imposibilidad absoluta si no le fuere dado del Padre. Reitera la imposibilidad sin el don del Padre. El venir a Cristo entonces es un don del Padre, queridos hermanos. Y de hecho está en perfecto pasivo, habiendo sido dado, dice el versículo 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y luego vemos el versículo 26 y 27 del capítulo 10, que es mucho más decidor, mucho más claro en este son los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Son los que eso estamos analizando. Ojo, recuerde que estamos haciendo lingüística y morfología. Pablo. Juan, en el capítulo 10, versos 26 y 27, dice, pero vosotros no creéis, le dice. Le está hablando a la oveja de aquel, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Recuerde que el contexto es el capítulo 6, donde constantemente Jesús dice, ninguno puede venir a mí, a menos que el Padre me lo traiga. Ninguno puede venir a mí, a menos que el Padre me lo traiga. Entonces el contexto del capítulo 10, el contexto más largo, no tan inmediato, dice, pero vosotros no creéis, porque yo soy de mis ovejas. Porque no soy de mis ovejas, perdón. Como os he dicho, dice Jesús. Jesús lo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, si nosotros tuviéramos que analizar estos cuatro evidencias bíblicas directas, primero debemos decir que la razón de la incredulidad, hay una razón de incredulidad, perdón, porque no soy de mis ovejas. El autor que Juan nos dice, no soy de mis ovejas porque no creéis, sino no creéis porque no soy de mis ovejas. El orden es primero identidad, oveja, el sujeto, y luego la respuesta, creer. Es decir, no crees porque no soy de mis ovejas, porque no tienes una identidad en Cristo. Luego tenemos Hechos 13:48. Habla ese pasaje y dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron, escúchame bien, Hechos 13:48, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hagamos un análisis gramatical de este pasaje de Hechos 13:48 que usted
lo puede buscar y lo puede agregar ahí a sus textos. Hechos 13:48, lo puede leer, yo lo voy a dejar anotadito aquí, yo solamente lo voy a explicar porque lo tengo en mis notas de estudio acá. Primero usa el griego la palabra tetagmenoi, que es un perfecto pasivo, un participio, es decir, hay una ordenación, una designación, hay un destinar, ¿cierto? Que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Está en forma pasiva, es decir, fueron ordenados por Dios. Recuerde que cuando el verbo está en término pasivo, es porque está ordenado por alguien, alguien distinto al sujeto que se está hablando. Aquí hay un sujeto que estaba ordenado y ese ordenado viene del Padre porque está en tiempo pasivo. Pero también está en forma perfecta, que es una acción completada con resultados permanentes. Es decir, la vida eterna al cual fueron ordenados se mantiene en el tiempo porque está en forma perfecta. La frase fueron ordenados. Fueron ordenados, por lo tanto, está en forma perfecta, es una acción completada con resultados permanentes. Y la palabra todos, de Hechos 13:48, todos los que estaban, habla de los ordenados creyeron en el fondo. ¿Qué implicación tiene? Los no ordenados no creyeron, que sería la antítesis de esta tesis. ¿La tesis cuál es? Que los ordenados creyeron. Estaban determinados que así creyeran para vida eterna. ¿Cuál es la antítesis? Los no ordenados no creyeron, porque no fueron atraídos por el Padre, porque no fueron escogidos, no hubo una elección eficaz en ellos, no eran parte de las ovejas que oyen la voz del Padre, la voz del Hijo, perdón. Entonces, resulta una pregunta que quiero desarrollar con ustedes. No sé si la tengo aquí. Espérenme, permítanme. No. Empieza la otra cadena. ¿Es Dios injusto, hermanos? ¿Es Dios injusto? ¿Es Dios injusto al desarrollar en un grupo determinado de seres humanos, de escogerlos para salvación, determinarlos para salvación? ¿Es Dios injusto? ¿Alguien me puede responder? No, Exactamente, Dios no es no es injusto. injusto. Esta es precisamente la objeción que Pablo anticipa ahí en Romanos 9:14. Ya vamos a llegar ahí el próximo año. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo responde con una respuesta retórica. En ninguna manera. ¿Se acuerdan de la expresión en ninguna manera? Que es Amén. tajante. ¿Se acuerdan de esa frase? En ninguna manera. Bueno, la respuesta paulina en Romanos 9:14 al 24. Dios tiene derecho soberano. ¿Qué hay injusticia en Dios? En ninguna manera. La negación más fuerte posible en griego. Absolutamente no. Que nunca sea así. ¿Cómo se te ocurre pensar que Dios es injusto al elegir a algunos y a los demás le aplica justicia? Porque usted puede pensar, por lo tanto Dios es injusto porque a algunos aplica injusticia y al otro le aplica misericordia. No, hermano. Ni los no elegidos reciben injusticia, ni los justos reciben injusticia. El primer grupo, los que no son llamados, reciben justicia, no injusticia. Y los llamados reciben misericordia. El versículo 15 de Romanos 9 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia, ve, del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Y la repetición enfática en hebreo es profunda. Tendré misericordia del que tendré gracia. En definitiva, hermanos,
podríamos estar hablando toda la tarde sobre si Dios es injusto. Y mire, el versículo 17 y 18 de Romanos 9 habla, Pablo usa la ilustración del faraón, que dicho sea de paso está en Éxodo capítulo 4, ahí se habla del evento del faraón, porque la escritura dice a faraón, dice el versículo 17 de Romanos 9, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere, tiene misericordia, dice el versículo 18 del capítulo 9, y al que quiere endurecer, endurece. Dios activamente, queridos hermanos, endureció el corazón del faraón. Y aquí no se trata de que Dios fue malo y endureció el corazón del faraón. Lo que la escritura desprende de aquí es que Dios retiró su gracia común de la vida del faraón. Lo único de ti, mire, hermanos queridos, lo único que detiene que el hombre sea más malo de lo que es, inclusive más malo que Hitler, es la gracia común que Dios establece en en su creación. Existe una gracia común y una gracia eficaz. Ya hablamos un poquito de la gracia eficaz que es absorbida por los creyentes, pero hay una gracia común. ¿Y qué es la gracia común? Cuando llueve, todos se mojan, justos e injustos, creyentes y no creyentes. Entonces, lo que hace Dios al retirar la gracia común del corazón del faraón, el, el faraón endurece su corazón. Por lo tanto, Dios no es responsable del endurecimiento del faraón, porque si fuera responsable del endurecimiento del faraón, Dios no sería Dios, porque estaría llevando a una persona a que cometa actos inhumanos. Y Dios no puede hacer eso. Porque el carácter de Dios, que Dios es santo, que es inquebrantable su santidad, por lo tanto, si hacemos a Dios el autor del endurecimiento del corazón del faraón, estaríamos hablando de que Dios es responsable de que el faraón haya hecho lo que hizo, y todos ya sabemos lo que hizo. ¿Ok? Entonces, como para ir resumiendo este punto de que Dios hay injusticia en Dios, hermano, de ninguna manera. Vamos a desarrollar un poquitito más esta idea de que Dios es injusto cuando lleguemos al capítulo 9. Aquí solamente vimos una pincelada y espero que haya sido claro en lo que acabo de desarrollar. Si no, me hacen preguntas al final de la exposición. Ahora, ¿por qué Dios no es injusto? Porque debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios no es injusto? Porque no es injusto ni con los inconversos, ni Dios es injusto con los creyentes. ¿Por qué Dios no es injusto? Porque nadie merece misericordia. Nadie. Antes de Cristo yo no merecía misericordia, porque todos los seres humanos son pecadores que merecen condenación. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están ¿dónde? En Cristo. En Cristo. Por lo tanto, antes de Cristo, todos, el 100% de los individuos estaba condenado. Exactamente. Apartados de Dios. Nadie merece misericordia. Acuérdense de Romanos 3:10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Se lo debería saber de memoria a usted. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice Efesios 2:1 al 3? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué implicación tiene esto? Que toda la humanidad, queridos hermanos, toda la humanidad merece juicio, no salvación.
Toda la humanidad merece juicio, no salvación. Si Dios condenara a todos, sería perfectamente justo, porque nadie tiene derecho a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, por definición, es inmerecida. Por lo tanto, la justicia de Dios se expresa en dos formas. Hay una justicia retributiva, es hacia los vasos de ira, es decir, Dios da a cada persona exactamente lo que merece. Eso es justicia, es dar a cada persona lo que se merece. El pecador recibe el justo castigo por su rebelión, como dice Romanos 2, versículos 6 y 8, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira para los que siguen rechazando a Dios. Entonces, ¿por qué Dios no es injusto? Porque un grupo que sigue condenado recibe justicia y el otro grupo recibe misericordia. Pregunta, ¿quién recibió injusticia? ¿Quién recibió injusticia, hermanos? Nadie. Nadie, porque Dios es justo. Dios no es injusto. Hermanos queridos, esto no es calvinismo. Esto no es calvinismo, por favor. Esto es Biblia. Ahora, si usted me quiere etiquetar como calvinista, hágalo. Tiene toda la libertad de hacerlo. Pero lo que yo estoy enseñando es Biblia, es morfología del griego. No tiene nada que ver con la doctrina calvinista. ¿Ya? Bueno, sigamos. Y yo creo que hasta aquí vamos a llegar, llevamos una hora. Bueno, dejemos el punto 3, el 4. Mire, vamos a dejar para la última clase el punto 3, 4 y 5. Y estos 4 puntos vamos a dejar para la próxima clase. ¿Les parece? Porque quiero explicarlo bien. No sé si les parece. ¿Sí? ¿Lo dejamos para la próxima semana? Porque ya llevamos una hora. Sí, ¿Sí? Bien. Sí, sí, está bien. Entonces, dejemos de compartir y me gustaría, aprovecho de saludarlo a todos, me gustaría, si hay preguntas sobre esto y si hay algún comentario sobre esta primera parte del eslabón de esta cadena preciosa. Una sola Yo nomás. tenía una pregunta, pero Mano yo Daniel, por tenía una favor. pregunta, pero en realidad, yo tenía una pregunta, pero en realidad creo que la respuesta fue bien clara cuando explicó el tema de la justicia, Ya, ¿cierto? Que con eso, pero la voy a hacer igual para que obviamente la podamos compartir nuevamente. Que justamente, es cierto, el impío podría justificarse, valga la redundancia, ¿cierto? De decir, sí. pero usted nunca me llamó, ¿cierto? Pero evidentemente la respuesta es que yo te apliqué justicia. De parte de Dios sería yo te apliqué justicia. Tú eras culpable. Exacto. Entonces te Y apliqué justicia ojo, nomás. Al otro le apliqué misericordia. exactamente. Y ojo, no es que Dios no se revele. Recuerde que Dios se revela en la creación. Romano, lo vimos al Sí, principio, las primeras clases, acuérdense, vayan para atrás. Los capítulos 1 y 2 sí. de Romanos dice que Dios se revela en su creación. Entonces, nadie recibe injusticia porque Dios se revela a toda la humanidad. Lo que pasa es que Dios en su infinita misericordia y en su propósito eterno, Él determinó en la eternidad pasada escoger a algunos para salvación y a los demás les aplica justicia. Y vuelvo a preguntar, ¿quién recibe injusticia? Ninguno de los dos grupos. Y la Biblia es clara como el agua en expresar la doctrina de la elección. Dios eligió a un pueblo. ¿Por qué no eligió a los babilónicos? ¿Por qué eligió al pueblo de Israel? ¿Por qué Por eligió a Abraham? soberanía. Claro, ¿ve? ¿Por qué eligió a Abraham? ¿Por qué eligió a Isaac? ¿Por qué eligió a David y no a sus otros hermanos? ¿Por qué eligió a Daniel y no a los otros?
¿Por qué Dios eligió a Mateo, a Lucas, Juan y no? ¿Por qué no existe un San Lucas, perdón, San Judas, pero sí hay un San Pablo, un San Pedro, un San Juan, un San Santiago? ¿Ve? ¿Por qué no hay ¿qué dije? Un San, ay, Judas. Judas. ¿Por qué no hay un San Judas? Porque no era elegido. Porque la misma escritura dice que él estaba determinado que vendiera el Mesías. Era un hijo de ira, en el fondo. Entonces, esta doctrina es maravillosa, hermanos. Cuando uno profundiza en estas doctrinas, es maravillosa. Algunos se pueden confundir, algunos pueden expresar quizás no, esto no es para mí. Pueden decirlo, pero no podemos no reconocer que la Biblia, hermanos amados, siervos queridos, habla de una elección. No podemos soslayar o no reconocer de que la Biblia habla de un grupo de personas que Dios ha escogido. Lo maravilloso de esto, hermanos, es que usted y yo somos parte de ese grupo. Y eso es la bendita gracia en cada uno de nosotros. Eso, no sé si hay Amado. alguna... ¿Contesté su pregunta, hermano Daniel? Sí, quería agregar algo. Me Por estaba favor, dele. recordando yo que en las primeras clases, justamente en los primeros capítulos 1, 2 y 3, ¿cierto? Habla de la culpabilidad del hombre, Exacto. después habla del justo juicio de Dios. Entonces, terminamos concluyendo en eso, en esos capítulos, ¿cierto? Que no había nadie justo, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, Mm, ¿cierto? Y en el fondo, el resumen era que Dios había hecho un juicio sobre toda la humanidad mm, y evidentemente no había encontrado absolutamente culpable. Por lo tanto, al aplicar justicia, ¿cierto? Le da, según su soberanía, lo que al hombre le corresponde, nomás por decir así. A uno le va a corresponder misericordia y a otro les va a aplicar justicia. A uno exactamente. justificación y a otro justicia. De Condenación, en eso el me fondo. acordaba Sí. Muy bien, condenación. gracias, Daniel. Gracias por tu aclaración y yo creo que es importante lo que dijiste. Profesor, Hermana Julia, por Eh, favor. sí, porque dice que un pecador arrepentido, ¿verdad? No despreciará a Dios jamás, pero el que no se arrepiente es reo de juicio, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Que un pecador arrepentido no despreciará a Dios jamás. Claro, Dice la pregunta el entonces, mi Salmo hermana, 91. sí, entendí su pregunta. Y La pregunta entonces es, el dele que no nomás, se dele. arrepiente es reo de juicio. La pregunta es, ¿qué pasa con esa persona que se Sí, arrepiente? la persona que se arrepiente no despreciará a Dios jamás. Correcto. La pregunta es, ¿por qué esa persona se arrepintió? ¿Quién le dio un Salmo don de 91. arrepentimiento? Ajá. ¿Quién se lo El dio? Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu. Exactamente, ¿ve? Exactamente. Entonces esa persona era incapaz que se arrepintiera por sí mismo, porque como decía el Exacto. hermano Daniel, el ser humano nace apartado de Dios. El capítulo 1, 2 y 3 hasta el 3:21 habla del hombre condenado eternamente, a la condenación eterna. Entonces, ese hombre que usted dice que se Ujú. arrepiente y Dios lo recibe, la pregunta es, ¿quién le dio el arrepentimiento? Sí, el mismo Espíritu Santo. Exactamente, muy bien, hermana Julia. Es el Espíritu Santo que le da el don del arrepentimiento al ser humano. Por eso que el hombre puede acercarse a Dios ahora. Ujú. Por eso que la salvación es monergista, no sinergista. ¿Mm? Ok. Gracias, hermana Julia, por su Hermano intervención. Alejandro, Pastor José eh, Miguel. sí, en base al estudio que estaba haciendo ahora, en base a los capítulos, los versículos de hoy, también podemos llevarlo o encasillarlo, se puede decir, en Juan 17, en la ¿Ya? oración Sí, sacerdotal de Jesús, por porque supuesto. ahí es importante, o sea, hay varios puntos y habla incluso de los creyentes futuros, o sea, Exacto. habla de nosotros. Muy bien, Pastor José Miguel. Exactamente. ¿Sí? Hay mucha evidencia, Pastor José Miguel,
sobre la elección soberana del creyente. Hay mucha evidencia bíblica. Yo toqué algunos versículos solamente, porque no estoy hablando de soteriología, ojo, no estoy hablando de soteriología. ¿Qué es la soteriología? Es el estudio de la salvación. Yo estoy hablando de los llamados, que es parte del Romanos 8:28. Y me permití extenderme un poco más en la explicación, porque es legítimo que nos preguntemos, ¿y quiénes son los llamados? O sea, ¿Dios nos llama a todos? ¿Me entiende? Por eso que me extendí un poquito más en la explicación de los llamados, Pastor José Miguel, pero usted tiene mucha razón. Existe mucha evidencia bíblica, muchísima, muchísima, hermanos queridos, sobre, sobre la soteriología, de que es Dios quien escoge al ser humano y no el hombre a Dios. ¿Mm? Si fuese así, pues ya la salvación no sería por gracia, sino que sería por mi buena voluntad, que yo Por corro a la mérito propio. cruz. Claro, sería por obra en el fondo. ¿Mm? Bien, no sé si alguien más quiere dar alguna opinión o alguna pregunta, hermana Marta, por favor. Ah, hermano Lizama, Ah, hermana Elizabeth, después nuestra hermana Marta, porque tiene su celular ahí, perdón, su micrófono apagado. Hermana ok, Elizabeth, por favor. sí, estoy guiando, si el audio se escucha mal, pues me dice. Se escucha súper Eh, bien. ok, eh, es que me llamó la atención el comentario que dijo sobre el versículo acerca del faraón, que Dios no endureció el corazón del faraón. Eh, pero en la Biblia, pues aparece ese versículo de esa forma. Sí. ¿Lo debemos interpretar como una mala traducción o es que tiene otro significado? Sí, yo diría que es una mala traducción, porque Ok. recuerde que las traducciones no son inspiradas. Ujú. Las traducciones que tenemos, la Reina Valera, es una traducción al español, pero no son inspiradas. Lo que es inspirado es el texto, es el manuscrito original. Y en el manuscrito original, la palabra que se usa ahí, que no me recuerdo, no voy a hacer ahí, no voy a buscar la palabra, se da a entender, hermana Elizabeth, Ujú. por la doctrina ortodoxa de que Dios no puede ser injusto. Primera cosa. Segundo, que Dios no puede endurecer el corazón de alguien porque si no se haría responsable del mal que hace esa persona. ¿Ya? Por lo Ujú. tanto, ¿cómo se entiende? Se entiende a través de la doctrina de la gracia, tanto la gracia común como la gracia eficaz. ¿Qué es la gracia común? Antes de Cristo, todos teníamos esa gracia común, porque como la Biblia dice que cuando llueve, todos se mojan. Yo disfrutaba del sol, disfrutaba del amor de mi familia, disfrutaba del amor de mis hijos, disfrutaba de un buen trabajo, pero yo era un condenado, po. Yo era un incircunciso, porque disfrutaba de la gracia común. Pero cuando yo soy llamado y Dios me regenera, hermana Elizabeth, ahora yo experimento la gracia eficaz, que es la que me atrae a Cristo. ¿Qué es lo que pasa con el faraón? A su pregunta, Dios retira esa gracia común y ahí el faraón es más malo que Hitler. Ok. Y ahí vemos Sí, todo lo que el faraón hizo, po. Y por eso que Dios no es responsable de lo que hizo faraón, sino que sencillamente le dijo, ok, ¿quieres ser malo? Te retiro mi gracia común, ahora sé más malo de lo que eres. Así se tiene que interpretar Amado, ese pasaje, hermana Elizabeth. Ok, sí. Gracias, hermano. Hay muchos pasajes hermano Alejandro. perdón, al tiro, hermano Daniel, hay muchos pasajes que se tienen que interpretar de esa manera. Cuando Dios dice que se arrepintió, ¿cierto? Después de destruir al hombre. ¿Se acuerdan ahí en Génesis capítulo 6 o 7, si mal no recuerdo? También se tiene que aplicar a través de la gracia común y la gracia eficaz. Hermano Daniel. voy Sí, yo. le iba a Ay, cuando hermana Dios Marta, retira su perdone. gracia. Se Perdón, me va a perdón. olvidar. Ya, no, vamos Está con la bien, hermana está Marta. bien. Disculpe. Vamos, hermana Marta, Está por bien, favor. porque se me olvidaba. Disculpe, no se enoje conmigo, por favor. No, usted estaba hablando de la doctrina de la elección.
Entonces yo me cuestiono, ¿verdad? Y le pregunto, pues, tenemos que ver esto con el libre albedrío, porque estamos hablando de, Wow. Ahí ya se metió un problema con hermana Marta, pues. No, no me diga bueno, vuelvo a eso. insistir, yo, hermana Marta, mire, no es una clase de soteriología, pero le voy a contestar su pregunta. El libre albedrío es una mirada filosófica que nace en el humanismo, ¿ya? ¿Qué es lo que Ujú, decía el humanismo? De que el hombre es independiente, que el hombre es soberano, que puede hacer lo que él quiere, que tiene libre albedrío, albedrío. ¿ya? Esa lucha se viene experimentando desde Agustín con Pelagio, ¿cierto? Estamos hablando del siglo III. Y, ¿Y cómo debemos interpretar ese famoso libre albedrío? Mire, ¿el hombre tiene libertad moral? Sí, porque el hombre puede hacer lo bueno y lo malo. ¿Ya? ¿Me sigue? Sí, El hombre tiene libertad moral. Por algo yo hago cosas buenas y cosas malas. ¿Correcto? Las cosas sí, buenas traen consecuencias y las cosas malas también traen bueno, consecuencias. Lo que exacto. el hombre inconverso no tiene es libertad espiritual para abrazar la cruz. No sé si me expliqué. Sí, sí, Por lo que tanto, eso creo que está ahora bien. nosotros tenemos libertad espiritual porque amamos a Dios. Pero para poder amar a Dios, usted y todos los que Ujú, estamos acá, Dios tuvo que regenerar nuestra vida, darnos un nuevo nacimiento, entregarnos la gracia y la fe para creer en Cristo. Y ahí yo puedo ejercer ahora mi libre albedrío. Porque antes mi libre albedrío estaba, estaba no paralizado. condicionado, estaba en cierta manera muerto. No, no encuentro el Ujú. término. Si alguien lo Vamos, puede argumentar París, más, no podría, tiene la libertad de hacerlo. sí, Antes no teníamos libre albedrío, teníamos libertad moral de hacer lo bueno y hacer lo malo. Pero de escoger a Dios, imposible. ¿Mm? Eso, no sé si le contesté su pregunta. sí, no, y Ya, qué bueno, qué me bueno. amplió mi Esa es la idea. conocimiento. Qué bueno. Qué bueno, hermana Gracias. Marta. Ok. Y hermano Daniel, la pregunta que usted iba a hacer, y si alguno tiene Sí, no alguna otra, por favor, hágala con le iba a toda. decir, cuando Dios retira su gracia común, es lo que describe Pablo cuando el hombre se convierte en natural o animal, No, 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 hermano Daniel, porque no necesariamente. Dios retira su gracia común y los ejemplos son muy escasos. No es que siempre Dios lo hace. No sé si me explico. Sí, No es sí, que sí. el que haya retirado su gracia común la vemos en el faraón, ¿cierto? Y la vemos en cuando Dios dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. Por ahí, y no hay otro lugar en la escritura donde vemos que Dios retira su gracia común, porque si no, ya el hombre se habría extinguido ya prácticamente. Lo único que retiene la maldad del hombre para que no sea tan malo como es la gracia común. El Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo siempre va a estar aquí en la tierra, Sí. ¿cierto? Siempre va a estar. Hay algunos que Claro. dicen, y yo respeto la opinión de algunos, que dicen que cuando Cristo venga por segunda vez, el Espíritu Santo va a salir de la tierra. No, 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 el Espíritu Santo va a seguir gobernando. O sea, esa es mi opinión, esa es mi mirada escatológica. Yo voy a respetar a porque no son doctrinas cardinales, por lo tanto podemos tener diferencias, ¿ya? Eso. Pero hay una Eh, verdad. Pregunta, profesor, Dígame, por favor, hermana Julia. cuando en la Biblia dice, me parece que es en Apocalipsis, que ¿Ya? Dios retirará el candelabro de esa iglesia, es porque retira el Espíritu Santo a la congregación completa. Eh,
Eh, mire, ¿me permite responderle el próximo martes? Voy a Ajá. anotar la pregunta porque tiene una explicación más larga, ¿ya? Ok. Pero según la escatología reformada, que es la teología del pacto, decirlo de alguna manera, señala que el libro de Apocalipsis hay que interpretarlo de manera alegórica cuando, cuando lo es y de manera literal cuando el contexto lo dice. Entonces, eh, desde la mirada reformada, que es la que yo abrazo, la escatología reformada yo la abrazo, no abrazo la escatología dispensacionalista. Durante el 80% de mi vida cristiana, hermana Julia, yo fui dispensacionalista. Yo Mm. creía en la venida secreta de Cristo, después que pasaban 7 años y después ahí venía por tercera vez, y que todo eso es lo que dice el dispensacionalismo, yo lo creía. Pero me encontré profundizando un poco más en las escrituras hace unos 7 años atrás y empecé a profundizar en el estudio escatológico. Empecé a comparar los diferentes postulados y yo me preguntaba, ¿cuántos pueblos tiene el Señor? Yo pregunto, Uno. No uno solo, no, solo, sí, no no tiene solo. dos. Entonces la escatología dispensacionalista nos hace ver o nos dice que hay Dos dos pueblos. pueblos, el pueblo de Israel y la iglesia. Ya eso a mí ya no me caía aquí, no me caía aquí mi hermana Julia, aquí. Mm. ¿Quién es el Israel de Dios? Según la teología dispensacionalista, es el Israel étnico. Momentito, pero si yo voy a Gálatas, me dice que el Israel étnico, perdón, el Israel de Dios es Cristo. Y todos los que estamos en Cristo somos parte del Israel de Dios. Sí. Entonces, ¿qué pasa con Israel? La escatología dispensacionalista, que algunos abrazan con todo el cariño, por favor no discutamos eso, les amo a mis hermanos dispensacionalistas, pero Israel, hermana Julia, es preponderante. ¿Ha escuchado usted la frase de que Israel es el reloj profético de Dios? Sí, ¿Han escuchado eso? sí. No, Israel no es el reloj profético de Dios, es la iglesia el reloj profético de Dios. Hermano, ¿qué pasa con el Israel de hoy día ya en Jerusalén? Es un pueblo como cualquier otro. Es un pueblo como cualquier otro. El apóstol San Pablo habla de que habrá un remanente fiel. Perfecto. Pero la pregunta que yo hago, ¿cuántas formas de ser salvos hay, hermana Julia? No hay una Uno, sola, ¿A través de uno quién? de Jesús. de Cristo Jesús. Perfecto, hermana Elizabeth, perdón, hermana Julia y hermano Pato José Miguel. Perfecto, ¿cuántas formas de ser salvos? Una sola, a través de la gracia. Mm. Los israelitas étnicos, ¿cómo van a ser salvos? Por Recibiendo a Cristo. Jesús. Creyendo en Cristo. Esos son los que Pablo habla ahí de un remanente fiel. Ese remanente fiel es un Sí. grupo de israelitas étnicos que hoy día están en Israel y que en algún minuto van a salir del judaísmo y van a abrazar la cruz. Y van a ser parte del Israel de Dios. Van a estar en el olivo que es Cristo. Si algunos creen algo distinto, que hay dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de Dios, hermanos amados, siga creyéndolo. Yo no lo voy a objetar, ni me voy a enojar con usted, pero es lo que yo antes creía. Es más, en mis primeros 5 años, yo fui, yo fui arminiano. Yo creía que la salvación se perdía. Después me encontré con un queridísimo pastor amigo, pastor Miguel Mondaga, que está en los brazos del Señor, y él me enseñó
Me dijo, no, la salvación no se pierde. Y yo dije, yo le Amén. discutí. Amén. Y después me dijo, ven a mi casa y me dio una lección de una semana completa de soteriología y se me reventó la cabeza. Yo era una guagua en Cristo, tenías 3 años, 3 o 4 años tenía de convertido. En definitiva, hermanos, ¿Dios ha tenido misericordia de nosotros? Sí, Mm. pero yo amo a mis hermanos dispensacionalistas y amo a mis hermanos, mis pastores que son arminianos. Los amo, los amo. Al final, arriba, cuando Cristo venga, vamos a ver Exacto. arminianos, no arminianos, calvinistas, reformados, luteranos, anglicanos, vamos a estar todos los que hemos creído en Cristo. Nosotros nos hemos Exacto. puesto etiquetas. Mire, si usted me quiere Hermano encapsular, Alejandro, al tiro, Pastor José Miguel, si usted me quiere encapsular, dígame que soy un reformado, un pentecostal reformado. Encapsúleme ahí, porque yo no voy a dejar de ser pentecostal. No voy a dejar de llorar cuando el Señor toca mi corazón. No voy a dejar de levantar mis manos. No voy a dejar de dar glorias al Aleluya. Señor. Claro, no voy a dejar de Aleluya. dar glorias al Señor. No, hermanos queridos. Yo voy a seguir siendo pentecostal. Voy a seguir doblando mis rodillas. Voy a seguir yendo con corbata a la iglesia. ¿Me entiende? Voy a seguir dando 3 glorias a Dios. Aquí en mi país se da 3 glorias a Aleluya. Dios. Pero yo soy reformado. ¿Me entiende? Qué Eso. fuerte yo. Sí. Pastor José Miguel, por favor, adelante. sí, era algo muy parecido a lo que estaba diciendo usted. Ah, ya, qué bueno. Bueno, yo porque el Señor me llamó, me presentó un joven bautista, soy bautista, pero yo soy bautista pentecostal reformado. Exacto. Sí. Eh, Yo todavía yo lo canto los quería coritos. decir con respecto a lo que estaba conversando recién la hermana Julia, yo mandé un libro, un PDF, que se llama Venga a tu reino. Ah, sí, sí Sería me lo leí. interesante que los hermanos que Lo tienen lean. ciertas dudas, Mm. ese libro lo lean. Son como 400 páginas, pero tiene un índice y ustedes buscan el índice del tema que quieren buscar y lo van a encontrar. Es Mm. muy completo ese libro, es muy bueno. Mm, Así que, hermana Julia, la insto a que De todas lea ese maneras, libro. gracias, Pastor José Miguel. Hermana Julia, gracias. acuérdese de las clases que hizo el Pastor Guillermo. Están en el canal de YouTube. Busque la lista Escatología y ahí están varias clases que le pudimos grabar al Pastor Guillermo. Oh, Pastor Israel, usted tenía su mano levantada hace ratito. Por favor, disculpe. Pastor Israel, Fui. ahí Sí, está. aquí estoy. Em, Estaba escuchando con atención, muy interesante la clase, se parece comida sureña, zapallo, patata, papa, y muy buena la clase. Y mire, y estaba nutriéndome de ella y me alegraba, yo le comentaba a usted que yo también tuve la oportunidad de ser instruido por el pastor Miguel Mondaca. Sí, Y, tremendo y siervo. sabe, hermano, tal vez los hermanos no van a entender cada vez que estuvo mi etapa de 22, 23 años. 24, 27, ya los 90. Y sabe que cuando lo escucho, retrocedo. Usted estuvo con el pastor y escucharlo hablar a usted es calcado. O sea, Mm. el Señor aprendió bien de ese siervo de Dios que recibió de gracia y del cual yo también recibí, le tengo mucho cariño. Estuvo en una parte de mi vida que también yo lloro en mis predicaciones, grito, salto, pero aprendí una cosa, que mis emociones deben estar sujetas a la palabra de Dios. Mm. Y más que emoción debemos hablar conforme a la Escritura y no pensar más allá de lo que está escrito, dijo el apóstol Pablo a la iglesia. Y es maravilloso lo que usted decía. Y una cosa de lo que yo recibí, porque fui pastor pentecostal, me ha tocado participar con iglesias reformadas. Le sugiero que apague su cámara porque no se le escucha, Pastor Israel. Y un problema que tiene, ya, ¿ahí se escucha algo? Ahí sí, ahora sí se escucha. Ya, un problema que tiene, usted dijo una gran verdad también, y voy a tratar de acelerar esto, de llorar. Me ha tocado participar con la iglesia reformada, estar junto a ellos,
y sabe que uno extraña eso, aunque sé que la palabra es todo. Extraña quebrarse ante Dios, extraña llorar ante Dios. Aunque la iglesia pentecostal hoy día está igual, pues hoy día te solicitan ir a la iglesia los martes, los jueves y los domingos, y no hay visita. Y hay algo que se llama coinonía, que va más allá del martes, del jueves y del domingo. Y la obligación de los pastores es hacer coinonía. La coinonía no pasa solo en un estudio bíblico. La iglesia revolucionó este mundo cuando cumplió Juan capítulo 17, cuando el mundo vea que se amen. Entonces daremos testimonio de este evangelio. Esa es la gran verdad, por eso que nos revolucionamos. Nos revolucionamos porque estamos muy teóricos y hay que vivir la palabra poderosa de Dios. Exactamente. Y en cuanto al mundo pentecostal, una de las cosas que decían ellos, y que yo mismo enseñé escatología pentecostal, enseñaban que el Espíritu Santo en el periodo de la tribulación iba a ser retirado. Pero si el Espíritu Santo es retirado, se está restando un atributo no compartido de Dios, que es la omnipresencia. Sí. Y permítame citar, por favor, el Salmo 139, versos 7 al 10. ¿Qué dijo el salmista? Dijo, si subo al cielo, allí estás tú. Si preparo mi cama en el abismo, allí estás tú. Si me levanto sobre las alas del alba y habito en los confines del mar, aún allí tu mano me guiará y tu mano derecha me sostendrá. Entonces, es maravilloso que el Espíritu no puede ser retirado, está en todo momento, aún la presencia de Dios está en el juicio del infierno hoy. ¿Ah? No hay lugar donde el Dios eterno, el Dios poderoso no esté, está en medio de nosotros, Él se está glorificando. Si yo, y con esto termino mi hermano Alejandro, si yo digo que el Espíritu Santo va a ser retirado, estoy diciendo una herejía. ¿Qué herejía estoy cometiendo? Que el Espíritu Santo no puede estar en todas partes. Y libremente Dios está en todas partes. Un atributo no compartido. Gracias, mi hermano Alejandro. Ok. Ahí yo decir que en parte comparte todo lo que dice, pero decir que es una herejía, porque hay hermanos, Pastor Israel, que creen que el Espíritu Santo se va en la tribulación y desde mi mirada humilde es que porque han sido mal enseñados. No creo que ellos sean herejes. Yo creo que han sido mal De acuerdo. enseñados. Sí, Sí, yo creo que han sido mal enseñados. Y quizás en algún minuto tal y cual yo creía que el Espíritu Santo se iba, ¿cierto? Cuando Jesús venía por segunda vez en el rapto secreto, antes de los últimos 7 años de Daniel 9:27, yo creía eso y enseñé eso en seminarios, pero estaba equivocado, po. Pero no era un hereje. Solamente para aclarar eso, Pastor Israel. Bien, amados hermanos, yo creo que esta ha sido una clase muy especial. Es la penúltima clase. Ya el próximo martes se va a hacer la última. Ahí así que traigan papas fritas, traigan suflito, traigan bebidas, ¿ya? Para que Quesito, podamos hacer la fiesta a fin de año. Nos vamos todos a Puerto Rico. empanadilla. Nos vamos a Puerto Rico todos a todos. Puerto Rico. O nos vamos a la iglesia de la hermana ¿Qué? Catalina. Allá nos vamos todos. Para acá. Vengamos para acá. Pueden venir Ya. a la mía, que Lo- hacen. Lo otro, le dejé la prueba final de este año, que está fácil. Usted tiene que buscar la Biblia, abrir el libro romano y empezar a contestar. Hágalo, por favor. Dése el tiempo. Están ahí. Estudio inductivo. Hermana Julia. Sí, ya la envié. Ah, ya sí. Yo pensé que no estaba invitando a su casa para que fuera a hacer la fiesta a fin de Sí, año. este está acá. A Hay comer algo fácil. piscina. Ya hay hay piscina. otro link, otra encuesta que mandé, que lo hago todos los años al finalizar para que ustedes la contesten y porque eso nos ayuda a nosotros como instituto a ir perfeccionando la entrega de los contenidos. ¿M? Eso es pedagógicamente correcto, de pedirle a ustedes que evalúen al profesor, ¿ya? Eso sería, pues, hermanos queridos, ¿ya? Eso sería. Y nos vemos, si Dios así lo permite, el próximo martes. Amén. Oremos al Señor entonces.
Pastor Jorge Figueroa, ¿podría usted ahí orar al Señor, por favor? Amén. Lo hacemos en el nombre del Señor. Amén, amén. Soberano Dios, dueño y Señor de la vida, hacedor de maravillas, Dios grande, Amén. fuerte y temible, Dios bondadoso, misericordioso, que hizo los cielos y la tierra y los sostiene. Le alabamos, le bendecimos su nombre porque ha sido bueno, bondadoso con nosotros, misericordioso. Gracias por esta clase, gracias bendito Dios por enseñarnos, por revelarnos tu palabra. Bendito Dios, te lo agradecemos por la oportunidad, el privilegio que tenemos de estudiarlo junto a nuestros hermanos. Bendice sus Amén. vidas, sus iglesias, y cada día usted nos dé sabiduría y entendimiento para que vayamos aprendiendo, conociendo más y más de usted. La bendición suya descienda sobre nosotros, sobre cada uno de los estudiantes y el profesor. Bendice este instituto, Señor amado, por Gracias, favor. Bendito Dios, te lo rogamos, Señor, a ti, Dios eterno, que todo lo puede, lo sabe y lo conoce. Gracias, y tu bendición descienda sobre nosotros, la de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga, Bendiciones. hermana Julia, hermano Pastor José Miguel, hermano Mario, Amén, nos con vemos. su esposita ahí, prenda sus camaritas, hermana Catalina, Perfecto, ¿cierto? Ahí Chao. está preparando el banquete para que nos vamos allá a su Pueden venir iglesia. por acá. Sí. Cuando, Hermana Marta, Dios le cuando deseen bendiga. venir para Puerto Rico, ahorita. Dios les bendiga, chao, chao. Ahí junto a su Buenas esposita, noches, hermano, bendiciones. Dios les bendiga, un abrazo. Dios les bendiga. Dios les bendiga, cuídense, pues. Todo, Hermana Julia, Bien. bendiciones, hermana Catalina. Julia. Dios les bendiga, un bendiciones. abrazo. Bye, bye, chao, chao. En las próximas vacaciones nos vamos para allá. ¿Cierto, hermano Alejandro? Claro que sí, pues nos vamos en Barça, nos vamos para allá. Que no llega, no llega. Mande los pasajes, pues, oiga. Ahí. Mande los pasajes, pues. Es que ha sido una colecta. Chao, chao. Mano Mario, Dios le bendiga. Chao, chao. Bendiciones para todos. Adiós, adiós. Adiós.